Una kunoichi en un mundo gamer, Naruto X Kirito Naruto en Sword Art Online capítulo 12. A pesar de que Kuinela estaba en una clara desventaja, no quería retroceder y en lugar de hacerlo se lanzaría así empezando con la verdadera pelea que lo decidiría. A la primera a quien atacaría sería a Charlotte, donde de un solo ataque la mataría haciendo enojar a Kirito, que se lanzó a toda velocidad para cortarle la cabeza, pero ella, que se percató de ello, lo esquivó y le daría una patada en el pecho que lo haría retroceder para después intentar darle un tajo directo a la cabeza. Pero Alice, que logró reaccionar a tiempo, logró bloquearle su tajo, así salvándole la vida a Kirito, y Cardinal, que estaba tratando de ver el patrón de pelea de Kuinela, diría: "Creo que tengo un plan para poder atacar a Kuinela y dejarla derrotada", lo diría explicándoles lo que consistía su plan, donde ellos rápidamente quisieron ponerlo en marcha, donde Kirito, que quiso ser la carnada, se lanzó hacia Kuinela, que con una sonrisa arrogante diría: "Veo que no quisiste aprovechar los últimos momentos de vida que te dio Alice". Síntesis 30, lo diría tratando de darle un tajo, pero Yuiyo, que apareció detrás de ella, quiso darle un tajo para cortarle la cabeza. Pero Kuinela, que creó una espada de la nada con su otra mano, logró bloquearle su tajo, y Alice, que rápidamente apareció arriba de ella, estaría a punto de partirla por la mitad, pero rápidamente Kuinela usaría su cabello para bloquearle su tajo, y antes de que pudiera decirle o hacer algo, Cardinal apareció enfrente de ella, donde apenas logró atravesarle el hombro a Kuinela, que logró moverse levemente para evitar que fuera un ataque fatal, y escupiendo algo de sangre diría: "Vaya, eso no estuvo nada mal, pero si crees que esto ha terminado están muy equivocados. Llamar al sistema, generar todos los elementos, descarga", y al decir eso les daría a todos con todos los elementos, que los obligó a retroceder con varios rasguños. "Es más fuerte de lo que solía ser cuando me enfrenté a ella", diría Cardinal sorprendida al ver la tremenda fuerza que tenía, donde Kuinela, que se burló de ella, diría: "¿A poco pensaste que me iba a quedar con los brazos cruzados y que no me iba a poner a entrenar? Si tú también hubieras hecho eso, todavía tendríamos la misma fuerza, o quién sabe, tal vez hasta serías un poco más fuerte que yo, pero bueno, ya que ese fue error tuyo y ahora tendrás toda la eternidad para poder arrepentirte, porque te asesinaré ahora mismo", lo dijo atacándolos con su cabello, donde ellos podían esquivarlos con algo de dificultad, pero Kirito, que dio una sonrisa, mandaría a sus clones para que la mantuvieran distraída, donde a Kuinela no le costó trabajo derrotarlos, pero Kirito, que aprovechó el humo de sus clones, diría en voz alta: "Liberación de recuerdos", y al decir eso se lanzó a toda velocidad, y estando enfrente de ella diría: "Prepárate, Kuinela, ya que serás testigo de mi nueva técnica en combinación de mi liberación de recuerdos, 1000 cortes divinos", y al decir eso le estaría dando varios tajos, como si fuera su habilidad doble empuñadura, pero sería aún más letal. Kuinela, que no sabía cómo contraatacar, estaría recibiendo una paliza por parte de Kirito, y cuando parecía que estaría a punto de darle el golpe de gracia, Kuinela también usaría la liberación de recuerdos, y haciendo una pequeña explosión lo mandaría a volar. "¿Pero qué demonios fue eso?", diría Yuiyo sorprendido al ver cómo mandó a volar a Kirito como si fuera nada, y Kuinela, que salió del humo, se vería que estaba siendo con un aura aterradora con llamas de color negro sangre con varias almas en penas a su alrededor. "No pensé que me obligarían a usar la liberación de recuerdos. Bueno, eso me lo tengo bien ganado por haberlos subestimado, pero eso no volverá a pasar". Y Yuiyo, que estaba temblando del miedo, quiso retroceder, pero luego recordó cómo por ese mismo miedo no pudo salvar a Alice, así que sin importarle si muere o no quiso lanzarse, pero Cardinal, que no quiso que nadie muriera, decidió en hacer algo que tal vez terminaría arrepintiéndose, y viendo a Kuinela diría:
No quiero que estos jóvenes mueran por mi culpa, así que te voy a proponer algo. Y ella curiosa diría, ¿qué tipo de trato quieres proponerme? A lo cual Cardinal diría, el trato es que dejaré que me mates, pero que no les pongas un solo dedo encima a ninguno, ya sea a ellos o a todos los humanos. Lo dijo, sabiendo en lo más profundo de su corazón que eso no iba a pasar, ya sea que se lo prometa o no. Y Quinella, que se rió, diría, está bien, lo prometo, lo dijo arrojándole un rayo de energía que le atravesó el hombro, donde Cardinal, que escupió sangre, diría, eso es todo lo que tienes, con esos ataques tan débiles no podrás matarme. Pero Quinella, que le dio otro ataque pero más poderoso que el anterior, diría, no me subestimes, ya que no esperé tanto tiempo para asesinarte, querida hermana, voy a aprovechar cada segundo de tu sufrimiento. Lo dijo, haciéndola sufrir lentamente, y Kirito, que se desesperó, quiso ir a ayudarla, pero Cardinal, que lo detendría, diría, no quiero que nadie me ayuden, dejen que siga torturándome. Después de todo, yo lo pedí, lo dijo mientras seguía siendo torturada hasta el tuétano, donde Quinella se cansó de estar torturándola y le daría un ataque realmente poderoso que la dejó al borde de la muerte, y con una sonrisa de psicópata diría, ya me divertí lo suficiente y ahora déjame decirte una cosa, y es que no cumpliré mi promesa, ya que los mataré. Y Yuyo, que se enojó, vería a Cardinal y diría, todavía te queda energías para un último conjuro, a lo cual ella diría que sí, y entonces Yuyo le pediría que si podía convertirlo en una espada, donde ella aceptó, donde lo convirtió en una espada para después apuntar a Quinella, que enojada diría, ¿cómo te atreves a desafiarme, maldito ser inferior? Lo dijo, arrojándole un rayo de energía, y Yuyo chocó con ella, donde estarían teniendo un duelo donde de poco a poco Yuyo le estaría ganando, pero también la espada se estaría rompiendo donde estaban, así hasta que después de un par de segundos logró derrotarle a Quinella y le terminó cortándole el brazo entero, pero también la espada se terminaría rompiendo, así haciendo que Yuyo regresará a la normalidad, pero también con un agujero en el estómago. Y Quinella, que aterrizó encima de Yuyo, diría, parece que lo subestimé, creo que es algo común en mí subestimar a los seres inferiores, pero bueno, eso no me importa con tal de poder matarlos, lo diría acercándose lentamente hacia Kirito, que no diría nada y solo tendría una mirada apagada. Y Quinella, que vio eso, dijo, no te preocupes, que en un momento se te acabará esa tristeza, lo diría tratando de partirlo por la mitad, donde Alice, que fue rápida, apenas pudo ponerse enfrente del ataque, y Kirito, que vio eso, recordó aquella vez que Naruto hizo prácticamente lo mismo, haciendo que recuperara su fuerza de voluntad, donde apenas pudo bloquear la espada de Quinella para después ambos retroceder, y viendo a Alice diría, descansa, que te lo tienes bien ganado, yo me encargaré del resto. Al decir eso, Alice se desmayó, y Kirito, que vio a Quinella con odio puro, diría, no te perdonaré todo lo que has hecho, ahora me veré forzado en asesinarte. Y al decir eso rápidamente se lanzó a toda velocidad, donde le quiso dar un tajo, pero Quinella le daría un tajo en una de sus costillas para después tratar de darle otro por la espalda, pero Kirito, que puso su espada en su espalda, pudo bloquearla para después dar media vuelta y le daría una patada para después darle con un Rasengan que le hizo bastante daño. Luego, y volviendo a usar la liberación de recuerdos, quiso darle con el 1000 cortes divinos, pero Quinella, que no quiso permitirle eso, le daría con la punta de su espada en el pecho, haciendo que escupiera sangre, pero curándose concentró toda su energía en su espada y formando una estrella, diría, estrella del caos, y al decir eso le disparó su nueva técnica recién inventada, que Quinella, al no esperarse eso, lo terminó recibiendo directamente, donde de un solo ataque sería pulverizada, donde no dejó ni el más mínimo rastro de su alma.
Al momento de que la asesinara iría corriendo hacia Yuio, donde intentaría curarlo pero no podía, e intentando transferirle su durabilidad diría, no dejaré que mueras Yuio, no debes morir y no te dejaré morir, pero Yuio que le detuvo la mano diría, déjalo Kirito, ambos sabemos que no podré sobrevivir. Además de que así podré expiar mi pecado de haberme rendido fácilmente ante Quinella y por haber levantado mi espada contra ti, lo único que sí te pido es que cuides de esta nueva Alice, y Kirito se lo prometió y al prometerle eso Yuio se iría en partículas haciendo que su alma se fuera al otro mundo donde se encontró con la Alice niña que se les fue arrebatada y con una sonrisa dijo. Creo que eso era inevitable, ¿verdad pequeña Alice? Y ella diría, así es, eso era inevitable y ahora que tanto tú como yo que ya no pertenecemos a este mundo, debemos dejarles el resto a ellos que sé que podrán salvar a este mundo, y al decir eso ambos se irían para poder descansar en paz para toda la eternidad, regresando con Kirito. Él estaría de rodillas lamentándose de no haber salvado a Yuio, pero sabía que no era momento para deprimirse, y yendo hacia la consola intentaría hablar con Killua donde después de unos minutos de intentos por fin, pudo hacerlo donde el que vio que era Kirito diría. Kirito, ¿me puedes escuchar? Y él diría, sí, lo puedo escuchar, ¿tiene idea de lo que hizo maldito desgraciado? Guárdate tus insultos para después, ahora necesito que encuentres a una chica llamada Alice y Kirito diría, no es necesario buscarla ya que ella está conmigo y entonces Killua le diría sobre que la llevara al altar del fin del mundo y le diría dónde estaba su ubicación. Después que le dijera la ubicación, los que le estaban atacando cortaron la energía de donde estaba conectado Kirito haciendo que una luz muy brillante lo golpeara directamente y lo dejara inconsciente. Alice, que apenas estaba despertando, vería eso y preocupada, iría corriendo e intentaría hacer que despertara, pero sus intentos eran inútiles y Berculi, que ya estaba bien, vería eso, pero de repente otras dos luces aparecieron de la nada donde aparecieron una rubia con dos coletas de caballo y a una pequeña y adorable niña, y esas eran Naruko y Yui. Al momento de que vieran a Kirito en el suelo inconsciente, intentarían acercarse a él, pero Alice, que sacó su espada, diría, no se atrevan a acercarse ni un solo milímetro más, y Naruto, que también se pondría en guardia, diría, porque nos estás amenazando si no somos malas personas, y a todo eso dime, ¿qué tipo de relación tienes con mi novio Kirito? Y Alice, que se sorprendió, diría, ¿acaso dijiste que es tu novio? A lo cual Naruto diría, así es, y la niña que está a mi lado es nuestra hija, y así como Kirito yo también provengo del mundo real, ahora déjame acercarme a mi novio, lo dijo, poniéndose a un lado de Kirito y preocupada. Quiso darle algo de su chakra pero no podía, así que usaría todo su poder para restablecer sus recuerdos, pero el resultado era el mismo, donde se daría cuenta de que así como en el mundo real, no podía restablecer su cerebro, y golpeando el suelo dijo, no puedo restablecer su cerebro, esta es la segunda vez que me pasa, y Berculi, que la sujetó del hombro, diría, no te sientas culpable, que sé que algún día podrá regresar a la normalidad. Naruto, que se secó las lágrimas, diría, tiene razón, y ahora qué hacemos, a lo cual Alice diría, por el momento hay que irnos para poder mantener a Kirito a salvo, ya que una vez que los demás caballeros de la integridad lleguen a enterarse que la administradora fue asesinada por Kirito, lo más seguro es que pidan su cabeza, y ella solo asintió, y activando el modo Asura con el modo sabio de los 6 caminos, se llevaría a Kirito volando junto con Yui, para la sorpresa de Alice y Berculi, que no se esperaban que tuviera ese poder.
pero aún así Alice montaría en su dragón y como podía seguiría a Naruto y a Yui durante el camino. Naruto diría, oye, ¿a dónde podríamos llevar a Kirito-kun para que no lo encuentren o para que al menos se pueda mantener seguro? A lo cual Alice diría, no estoy completamente segura, pero puede que tal vez en la ciudad de donde se estaba hospedando Kirito. Lo diría yendo al lugar donde había recogido a Kirito y a Yui, o donde al llegar aterrizaron, y un señor que sería el padre de Alice, que estaba caminando curiosamente por ahí donde la vería. Al momento de verla diría, no puede ser, ¿acaso eres tú, Alice? Ella al escucharlo lo vería donde tendría un pequeño recuerdo de él de antes de que sus recuerdos fueran sellados, donde se le salió una lágrima, pero aún así seguiría con su actitud seria y diría, así es padre, soy yo y ya estoy de regreso. Quería saber si mi amiga, su hija, su novio y yo nos podíamos quedar a vivir aquí unos días, por favor. Prometo trabajar en lo que sea y ayudarles en lo que se pueda. Pero el que reconoció a Kirito diría con una voz seria pero también enojada, lo siento, pero aquí no hay lugar para criminales como esa escoria. Y Naruto, que se enojó, lo agarró del cuello y con su Sharingan activado con la mezcla de los ojos de Kurama diría, espero que no se esté refiriendo a mi novio y padre de mi hija, lo dijo, haciéndolo entrar a su espacio mental, donde se vería aterrorizado al ver un demoníaco zorro de 9 colas, que lo estaba viendo con unas ganas insaciables de comérselo. Y Naruto, que lo sacó de su espacio mental, diría, dígame, ahora si nos permitirá quedarnos en su ciudad, o quiere que mi inquilino se lo coma lentamente mientras lo tortura con sus dientes. Y el que estaba temblando del miedo diría, sí, si se pueden quedar a vivir aquí el tiempo que quieran, lo dijo dándoles la mayor y más cara casa que nadie podía pagar para después irse. Y Yui con una gota de sudor diría, ¿no crees que se te pasó un poco la mano? Al mostrarle a Kurama mamá. Y Naruto, que se rascó la cabeza de forma nerviosa, diría, creo que tienes razón, es que creo que me dejé llevar. Y Alice, que también le dio un poco de miedo la actitud de Naruto, se prometería mentalmente en no hacer enojar a Naruto, digo, si es que no apreciaba su propia vida. XD. Naruto, que estaría viendo a Alice, diría, por cierto, no te he dicho mi nombre. Bueno, mi nombre es Naruto Uzumaki, y el de mi hija es Yui, lo diría regresando a su actitud normal, donde Alice diría en sus pensamientos, veo que solo actúa de esa forma con personas quienes realmente se lo merezcan. Lo pensaría con una sonrisa nerviosa para después decirle también sin nombre para luego seguir con su vida normal. Y Alice, que quiso salir a la ciudad, se lo haría saber a Naruto para después salir. Al momento de que saliera vería a una chica que la estaría viendo con curiosidad, y Alice, que le dedicó una sonrisa, se le acercaría y diría, ¿qué es lo que se te ofrece? Y ella nerviosa diría, lo siento por mirarte de esa forma, lo que pasa es que te pareces mucho a mi hermana. Y Alice, que se sorprendió, diría, ¿acaso tu hermana se llamaba Alice? ¿No es así? Y ella diría, así es. ¿Acaso tú eres ella? Y Alice solo asintió, y Selka, con lágrimas en sus ojos, le daría un abrazo que Alice sin resistirse se lo correspondió, estando feliz de ver a su hermana menor para después llevarla a su casa, donde se las presentó a Naruto y a Yui, donde rápidamente se empezaron a estar llevando bastante bien. Luego se pondrían a platicar hasta que Elri apareció montado en su dragón, donde le diría lo mismo, de unirse a sus filas para poder derrotar al Reino Oscuro, solo que esta vez no tendría intenciones de atacar o de insultar a Kirito. Al Naruto estarlo viendo con una mirada que decía que si intentas atacar o decir algo malo de Kirito, te haré la vasectomía sin anestesia de la forma más lenta y dolorosa que pueda ser inhumana posible.
Pero así como pasó en la historia original, Alice lo rechazó donde Berkuli platicaría con ella para después lanzar un pequeño ataque que fue bloqueado por una espada que nadie pudo ver a excepción de Naruto y Yui, que rápidamente se darían cuenta de que se trataba de Kirito. Luego y en la noche Alice y Naruto estarían platicando de cómo iban a poder pelear si estaban protegiendo a Kirito, aunque Naruto no le resultaría ningún problema. Pero el verdadero problema radicaba que si llegaban a tenerlo como rehén no sabía qué hacer, y lo peor era que no sabía si Shiki estaba en Underworld o no, y eso era lo que más le preocupaba, ya que sabía con el resto si iba a poder como si nada, pero con Ishiki sería otro problema del cual tendría que usar todo su poder, y no sabía si iba a poderle ganar, ya que tendría el presentimiento de que iba a ser más fuerte que nunca. Cuando ambas querían seguir platicando, Yui las interrumpió y estando muy asustada les diría lo que le estaba pasando a Kirito, donde las preocupó, pero luego vieron que la ciudad estaba siendo destruida por el Reino Oscuro. Maldita sea, ellos llegaron más rápido de lo que pensé, diría Alice, intentando ir, pero de repente Kirito caería al suelo, donde intentaría arrastrarse para poder agarrar su espada para pelear, pero Naruto y Alice lo detuvieron y viéndolo con una cálida sonrisa dirían: tranquilo Kirito, que nosotras pelearemos en tu lugar, lo dijeron poniendo a Kirito en su cama para después dejarle el cuidado de Kirito a Yui para luego irse a pelear. Bueno amigos, hasta aquí dejaré el fic, espero que les haya gustado amigos. Bueno, sin más que decir, nos vemos para el próximo fic. Fin del capítulo.